Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a empezar ya la ayudantía. El ejercicio ya se encuentra publicado en Teams. Si usan para hacerlo paso a paso conmigo. Y bueno, y si tienen alguna pregunta o alguna duda, no duden en interrumpir. ¿Ya? Bueno, se dice que tiene la reacción elemental irreversible en fase gaseosa. Dice que se efectúa diabéticamente en un PCR empacado con catalizador A, entra puro al reactor con un flujo de 20, flujo volumétrico de 20 litros por segundo y una presión de 10 atmósferas y una temperatura de 450 Kelvin. Me dan las entalpías de cada uno de los compuestos, me dan los CP y me dan lo que es la constante cinética. Me dice, se retira el calor mediante un intercambiador en forma de chaqueta. El flujo enfriador es suficientemente alto como para que la temperatura sea constante. Y dice, grafique los datos de temperatura de conversor para un reactor empacado cuando UDA sobre BP eh, es igual a 0.09 joules kilogramos de catalizador por segundo por Kelvin. ¿Ya? También me dice que, cómo varían los perfiles si UA sobre BB se incrementa en un factor de 3000. ¿Qué pasaría si hubiera una caída de presión con 0.019 kilogramos a las menos 1? Entonces, lo primero que yo aconsejo hacer o lo que yo acostumbro hacer es sacar todos los datos que tengo para de esa forma ver qué tengo, qué no tengo o qué se puede determinar a partir de esos datos. Entonces, nos dices que el flujo volumétrico es igual a 20 litros por segundo. También indica que la presión inicial del sistema es igual a 10 atmósferas. Eh, Me dan las entalpías. Aquí también lo que nos da es W, no lo escribí, pero W es igual a 50 kilogramos. Kilogramos. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Qué más me dan? Ya. Eh, ¿Qué podemos determinar? La entalpía de reacción, el delta HRX. Ojo, estas entalpías son a la temperatura de referencia. Si se dan cuenta, dice entre paréntesis, esa es la temperatura de referencia, ¿ya? A 273 es igual a la entalpía de los productos menos la sumatoria de los productos menos la entalpía de los reactivos, ¿ya? Que sería delta HRX es igual a menos 40, menos 50, más 70. ¿Cuánto daría eso? Oli, ¿sí me escucha? Eso me da menos 20. Ajá, menos 20 sería kilojoule. Kilojoule sobre, ¿ya? Pasado a joule, por si se dan cuenta, tenemos los CP en joule. Eso vendría a dar que es menos 20.000. ¿Ya? Entonces, como tenemos que la entalpía de reacción es negativa, esto quiere decir que la reacción es exotérmica. ¿Ya? Ahora, me dan, ya, el delta CP. Vamos a ver el delta CP. Delta CP es igual.
Ah, así mismo, productos más rápido sería 25 más 15 menos 40. Es igual a cero. Entonces tenemos 0 joules sobre mol. Entonces el delta CP aquí es igual a cero. ¿Ya? Eh, ya bueno, la K ya nos dan la fórmula K, nos dan también la que es la energía de activación, nos dan que es igual a 31.4 kilojoules sobre mol. Esto vendría a ser a 400 joules sobre mol. Nos dan también como dato UA sobre, y eso es igual a 0.09 joules sobre joule, kilogramo de catalizador por segundo por G. ¿Ya? Entonces, ya tenemos todos los datos. ¿Qué serían los siguientes pasos a realizar? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Oli, ¿me escuchan? Bueno, entonces 50. ¿No? Ya. Como siguiente paso sería plantear el algoritmo de resolución. ¿Ya? En donde ese algoritmo está compuesto por cierta cantidad de pasos, vale mucho 4 o 5 dependiendo el ejercicio, pero como primer paso siempre tenemos es plantear el balance de moles eh, de acuerdo al reactor. En este caso tenemos un PFR que está empacado, entonces estamos hablando de un PBR. En ese caso el balance de moles vendría a ser que dx sobre dw es igual a menos RDA sobre FDA 0, ¿ya? Que es el FDA inicial. Eh, como segundo paso sería la ley de velocidad. ¿Ya? Entonces sería que menos RDA es igual a K, una constante cinética, por la concentración de A elevado a la 1, porque me está diciendo que es una reacción elemental y en este caso solo tengo un compuesto participante que además está en estado puro. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando de reactores no isotérmicos, se sabe que la temperatura influye mucho en la constante cinética. Es por eso que se debe calcular una constante cinética a esa nueva temperatura o a esa temperatura a la que va el reactor, porque en ese momento se va a dar la reacción. Entonces, la fórmula de la constante cinética nos dicen que es 0.0333, si no me equivoco, déjenme revisarlo. Oh, le quito un cero.
¿Ya? Esto es exponencial menos 0.33 exponencial de esto. Y aquí va lo que es la energía de activación. Es EA sobre R por 1 sobre 450 Kelvin, creo que me está dando, menos 1, 1 sobre 1 sobre T, siendo T la temperatura del reactor. ¿Ya? Ya, otro punto que es realizar la estequiometría. Aquí entra la parte de la estequiometría. Como estamos hablando de una reacción en fase gaseosa, ustedes saben que el flujo volumétrico ya no es constante, sino que es igual a flujo volumétrico por 1 más epsilon x. Como estamos hablando de reactores no isotérmicos, quedaría que es eh, T sub 0, que es la temperatura inicial en la que entra sobre T, sino la temperatura del reactor. Y cuando hay caída de presión, se aumenta también este factor que es P sobre P sub 0. ¿Ya? Pero como en el primer caso me dice que no hay, o sea, no me menciona nada acerca en el primer literal no menciona nada de caída de presión, solo me dice que se va a agregar un intercambiador. Esta parte se simplifica. Si me escuchan claro, por si acaso, ¿verdad? Sí, sí, se escucha bien. Ya que gracias, si no me escuchan me avisan, por favor. ¿Ya? Ya, como les iba diciendo, como en esta parte no nos menciona nada acerca de la caída de presión, no nos dice si hay, ¿no? Entonces, eh, si tengan una lección en sí y no les dice nada, mi consejo es que le pregunten a la profesora, o bueno, o pueden asumir que no. O puede ser que les pidan varios literales y en el primer literal les digan que no hay y en el segundo sí hay y que comparen. Eso puede ser un ejemplo. Entonces, bueno, en este caso, en el primer literal no hay caída de presión, solo el reactor trabaja de manera eh, em, que se tiene la presión constante a lo largo del reactor. ¿Ya? Entonces, por tal estequiométrica, nosotros sabemos que la concentración de A es igual al flujo de A sobre B, que es el flujo volumétrico, y eso sería igual a F de A inicial por 1 menos X. ¿Ya? Y el flujo volumétrico más enlaces variables sería igual al flujo volumétrico inicial por 1 más epsilon X. ¿Ya? Y todo esto por multiplicado por T sobre T sub 0. ¿Ya? Entonces, quedaría que CA es igual a la concentración inicial por 1 menos X, uy, por 1 menos X
sobre 1 más epsilon x, y todo esto multiplicado por el factor de la variación de la temperatura. ¿Ya? En donde epsilon x, como es un compuesto puro, entonces y sub 0 es 1 y el delta viene a ser, el delta es 1 más 1 menos 1, entonces esto da igual a 1. ¿Ya? Acuérdense que el delta es los coeficientes estequiométricos de los productos menos los reactivos, siempre y cuando el reactivo limitante te da como coeficiente estequiométrico 1. ¿Ya? Entonces quedaría que la concentración de A es igual a la concentración inicial por 1 menos X y 1 más X. ¿Ya? Y todo esto multiplicado por T de sub 0. ¿Ya? Ahora, esta es la concentración en el caso de que no hay caída de presión. ¿Cómo quedaría para el caso en que sí hay caída de presión? ¿Cómo Nosotros quedaría? multiplicado por una y. Ajá, por la Y. Exactamente, pero acuérdense que no siempre es Y, pero ¿qué relación hay Y? ¿Qué relación hay Y? ¿Qué es Y? El cambio de las presiones, en este caso, si no me equivoco, creo que es, no sé si es P sub 0 sobre P o al revés, no recuerdo muy bien. Ya, ya me escribo aquí. Entonces quedaría, ustedes dicen que quedaría, en efecto, es por Y. Pero no se olviden que este, pónganse así, siempre cuando hay caída de presión, ¿quién va a ser el mayor? ¿P inicial o P final? P inicial debería ser, porque se supone que la presión disminuye, ¿no? Ajá, entonces, ¿quién va arriba? Inicial. Ujú. No, pues P inicial es mayor. Espera un ratito. Escribí. Esa va abajo. Porque ¿quién va cayendo? El P final. Ese se está haciendo más pequeño. El P. Cuando hay caída de presión, ¿quién es mayor? ¿P inicial o P final? Es mayor, es P inicial. Ya, exactamente. Si no, no hubiera caída de presión. Si ustedes me dicen que P final es mayor, entonces no hay una caída, sino hay un aumento en la presión. ¿Ya? Entonces, sería es P sobre P inicial. Entonces, aquí me confundí. Aquí entonces T sobre T inicial. Y aquí es P final sobre... Siempre son contrarios. ¿Ya? Así. Cosa que cuando ustedes lo pasan a dividir como que se invierten. Déjenme, ya. Entonces, eso quedaría que sea igual a la concentración inicial por 1 menos X sobre 1 más X. 1 más X. Todo esto por Y por T por Y por T. Déjenme ver un ratito. Ajá, este sub 0 por T por Y. ¿Ya? Kelly, Dígame. en este caso entonces, donde no hay caída de presión también sería así, ¿verdad? T sub 0 sobre T.
Claro, sí, Ok, no, perfecto. es lo mismo. Es que lo que pasa, mira, un tip que yo doy es que Y, ustedes tienen que acordarse que Y es igual a, a P sobre P sub 0, ¿verdad? Porque acuérdense que P sub 0 es mayor, porque si no, no hubiera caída de presión, ¿ya? Y bueno, está el volumen siempre está en contrario. Por ejemplo, si T inicial está abajo, P sub 0 está arriba, ¿sí? Entonces a lo que le invierten queda al contrario. Espera un ratito. Disculpen, es que están haciendo bulla ahí. Y ya pues no me logro concentrar bien. ¿Me estabas preguntando algo, Alejandro? Ah, sí, respecto a la división que debe haber en las presiones, ¿no? Aquí Que es, siempre suelen ir al contrario, en el volumen. Estás explicando justo una parte del volumen igual a B sub 0. sí, Esa justamente parte en está esa bien. parte. O sea, aquí el volumen es así, T sobre T sub 0 por P sub 0 sobre P. Es como que están invertidos, ¿ya? Entonces, a lo que ustedes pasan a dividirlo, el P sub 0 pasa como divisor. Entonces, ahí es que sale el Y. Entonces, si debe quedar así, entonces el T sub 0 acá debe ir arriba. Como un tip, ¿ya? Algo así que porque a veces bueno, a mí me pasaba que a veces me mareaba bastante. Si ven, aquí, esa parte, esta es lo que yo le decía. Aquí están invertidos. Si aquí en el volumen también ustedes se dan cuenta que el T sub 0 está abajo y el P sub 0 arriba, acá se debe cumplir lo mismo, se cambian, porque yo estoy mandando el volumen a dividir. No sé si me hago entender. ¿Sí? Sí. Ok. Ya bueno, entonces esta sería la concentración en el caso de, en el caso cuando hay caída de presión. ¿Ya? Ahora, como último, dice que, uy, casi borro. Eh, bueno, el cuarto paso vendría a ser aquí, combinar. ¿Ya? Si se dan cuenta, al momento de al combinar, yo quiero decir que combino el balance de moles con la estequiometría, con la ley de velocidad, pero yo recomiendo que primero reemplacen todo en la ley de velocidad, que sería que E menos RDA en, eh, en este, aquí, ya, sorry, me están jugando aquí. Ya, en este caso sería que RDA viene a ser K, en donde K viene a ser este K, ¿ya? ¿Ya? Entonces K es, pongámosle K1 para que no se confundan con el K. No, pero no está bien K porque ya acá ya les dan expresado en función de la energía de activación y bueno, como la ecuación de Renz. Si no les diera, yo la verdad que le pónganle índices para que no se confundan, ¿ya? Entonces acá si se mantiene K, sería, bueno, reemplazando sería acá por la concentración, ¿ya? Y la concentración, ay no, ¿qué pasó? Ya, por la concentración, en el caso que no me caiga presión, quedaría así. Bien. Ahora, para el caso de que cuando hay, no, cuando hay caída de presión, quedaría que sería K por esta que está acá.
Ya, a escribir, voy a detallar. Cuando no hay caída de presión. Y esta es cuando hay caída de presión. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Ya, ahora vamos a hacer la combinación. Ya. Cuando no hay caída de presión, y me dicen que hay, ya, otra cosa, en este caso nosotros sí tenemos intercambiador de calor. Cuando hay intercambiadores de calor quiere decir que ya no es adiabático, por lo tanto, cuidado, van a utilizar la fórmula que dice T más es igual a T sub 0 más, más menos la entalpía de reacción por X sobre la sumatoria de los CPI, ¿ya? Porque esa es solamente en el caso de que es adiabático, ¿ya? Ojo con eso. Ahí cambia cuando ya interviene un intercambiador del calor, ya la ecuación a emplear, el diferencial es diferente. ¿Ya? Bueno, en este caso, si no hay caída de presión, entonces las ecuaciones diferenciales a tomar sería dx a dw es igual a menos RdA sobre FDA sub 0. ¿Ya? Y reemplazando el RdA cuando no hay caída de presión. Para lo que es el intercambiador, quedaría que es dt a dw es igual a, a U sobre A, que es el, el coeficiente total de transferencia de calor, eso por un área, pero esa área está en, si no me equivoco, creo que metro sobre metro cúbico, ¿ya? Sobre la densidad del catalizador, que es el PdB, que antes mencioné, ¿ya? Todo esto multiplicado por TDA, que viene a ser la temperatura del intercambiador, menos T, que viene a ser la temperatura del reactor. Ay, no me sube, ¿qué pasó? Ahí está. Todo eso sumado más multiplicado por menos RDA, todo eso multiplicado por menos la entalpía de reacción. Ya, ojo, la entalpía de reacción es a la temperatura del reactor, ¿ya? Y esto es todo sumatoria eh, del sumatoria de FDI, ah, FDI. FDI viene a ser los flujos de entrada por su CPD, ¿ya? Acuérdense, cuando tiene ese CPDI y FDI son de los flujos de los reactivos, ¿ya? Ya. Ahora, con lo que va aumentando es que es la entalpía de reacción a la temperatura del reactor. Acuérdense que eso se descompone en Rx. A la temperatura T, que es la del reactor, es igual a la entalpía de reacción cuando a la temperatura de referencia más delta Cp por la temperatura del reactor menos la temperatura de referencia, ¿ya? En este caso, como el delta Cp da 0, me queda que la entalpía a la temperatura T es igual a la entalpía de reacción a la temperatura de referencia. Ojo, eso es importante que lo desglosen. A veces solo le aparece T, pero eso no significa que esa T sea de referencia, sino es la T del reactor y se descompone en eso que ustedes ven aquí. No siempre se va a dar el caso que el delta Cp es 0, ¿ya? Disculpa, ¿podrías explicar esa parte? O sea, ¿por qué dijiste que ese término se eliminaba?
Ah, ya, Algo por el CP, ¿no? lo que pasa es que el delta CP viene a ser, el delta CP viene a ser, el delta CP viene a ser, la sumatoria de los CP de los reactivos menos la suma, perdón, aquí es productos. Así mismo como se sacan las entalpías, es el mismo caso. También se debe considerar los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, acá todos tienen un coeficiente estequiométrico 1, entonces cuando es 1 no por lo general no se escribe. Pero pónganse que les den compuestos ya con nombre y apellido, ya, que tengan ya, que ya no sean A me produce B más C, sino que, no sé, metano más O2 me produce CO2 más agua y cosas así. Entonces este, ahí ya tendrían que usar los coeficientes estequiométricos. Ya, entonces sumatoria de CP de los reactivos. Entonces, como acá en este caso el ejercicio, acá yo lo sumé. Acá. Acá dice 25 es del B, más 15 es del compuesto C, menos 40 que es el del compuesto A, que es el reactivo. Entonces, si yo hago una sumatoria, eso me da igual a 0. Porque el delta CP da igual a 0, es que mi entalpía, es que la entalpía de reacción a esa temperatura es igual a la entalpía de reacción a la temperatura de referencia. ¿Ya? No sé si ahí respondí tu pregunta. Sí, en este caso, como nuestra reacción, todos los coeficientes estequiométricos son unos, no hay ningún problema, se coloca directamente los valores, ¿no? Ajá, exactamente, pero en el caso de que ustedes, acuérdense, siempre que hagan sumatoria, que en el delta, el reactivo limitante tiene que tener coeficiente estequiométrico 1, siempre, 1. En este caso no hay tanto inconveniente porque yo tengo 1 para A, pero supongamos que tengo A más 2B más 3C. O tenga 2A más B más 2A me produce B más C. Entonces yo tendría que poner primero el coeficiente estequiométrico, ponerlo a 1 y ahí sí B, el coeficiente se me hace un medio y el de C también. Entonces eso tendría que reemplazarlo. Asimismo como cuando se saca la entalpía de reacción. Claro, igual a la reacción y ahí agregarlos. Ajá. En la fórmula en DTW, parece que tú mencionaste que en la sumatoria de FI por CPI solo van los reactivos. Ahí no se Sí. toma en cuenta tampoco productos menos reactivos, ¿no? No, cuando tienes delta CP es producto menos reactivo. Ah, ok, yo pensé que sí era ahí. Cuando tienes CPI son los reactivos. Otra cosa, se consideran los inertes, porque yo sé que los inertes no reaccionan. O sea, lo que entró inerte sale la misma cantidad, ¿sí o no? Pero lo que pasa es que los inertes afectan de forma termodinámica la reacción. En ciertos casos, por ejemplo en los PFR, los inertes me ayudan a controlar esos picos de temperatura. Si yo agrego inertes, no me va a afectar en nada en la reacción, porque lo que me va a ayudar es a disminuir esos picos de temperatura, ¿ya? Por eso se consideran los inertes en los CPI, ojo, solo CPI, porque acuérdense, en delta CP es todo lo que está en mi reacción. Producto menos reactivo. En el CPI, que es los de los reactivos, sí se debe considerar los inertes, por eso, porque en sí no afectan la reacción, pero afectan de forma termodinámica. ¿Ya? Y esto es un balance de energía. Esta ecuación, todas las ecuaciones vienen de un balance de energía. Cuando incluyente, vienen del balance de energía. ¿Ya? Perfecto. Y deben cumplir las leyes de las termodinámicas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Una pregunta, Carly. Ahí pusiste este A menos T, menos T, ¿verdad? Es Ajá. decir, el ejercicio nos decía que era contracorriente.
¿O ya lo asumimos? ¿O cómo hacemos eso? Bueno, es que esta es a temperatura constante. Cuando es temperatura, cuando es temperatura constante, se mantiene igual. Estoy revisando y se mantiene igual. Ahora, cuando la temperatura es variable, porque cuando la temperatura es variable, ahí sí es que viene esa parte de contracorriente y cocorriente. Ah, listo. Sí, 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 sí estuve revisando y no, aquí no influye. Influye más cuando ya dicen que la temperatura es ay, cuando la temperatura es variable, o sea, cuando creo que en el caso, ay no, pero lo podemos hacer ya, para ver qué ocurre. Ya, bueno, estas serían las dos ecuaciones del caso de que cuando no hay caída de presión, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ecuaciones debería tener cuando hay caída de presión? Entonces, para cuando hay caída de presión, tengo esta. Obviamente que aquí tengo que reemplazar el RDA para cuando hay caída de presión, ¿no? Cuidado, van a reemplazar la que no hay, porque ahí no le están considerando la caída de presión y ahí les puede generar error porque están tomando datos que no son, ¿ya? Aquí, en este RDA, yo vendría a reemplazar esto, cuando hay caída de presión. Voy a poner este con esto, ¿ya? Bueno, déjenme poner, sí, 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 que va a venir. Ya. Perdón. Ya. Ahora déjenme subir un poquito más para acá. ¿Ya? Ahora, cuando se tiene caída de presión, se aumenta la fórmula que conocen, que es de Y a de W, la más sencilla. Igual a menos alfa sobre 2Y por 1 más epsilon x, epsilon era 1, entonces vamos a poner epsilon x para que no se confundan. Por, aquí también se incluye lo que es la temperatura, ¿sí? Aquí también se incluye. Quedaría que es, no, creo que sub 0 sobre T. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, ¿No? Déjenme revisar un ratito esa ecuación cuando lleva el T. Ya, otro consejo que le doy es que escriban en una sola hoja las ecuaciones, pues son bastantes que utilizar. Entonces, aquí, no, aquí sí queda inversa, quería T sobre T sub 0, ¿ya? En este caso, ya. Y agregaría esta misma. Y esta no se la simplifiqué. Ya déjenme simplificar la que bajita. Ya, si yo se la simplifico, esto quedaría que es sumatoria de f y quedaría, como solo tenemos, solo se tiene un reactivo, sería f de a inicial por el cp de a. ¿Ya? Esas serían tres ecuaciones. Ahora, qué ecuaciones debería usar cuando la temperatura del intercambiador no es constante?
¿Ya? Cuando no es constante, se debería utilizar estas, que es DTDA, que esa viene a ser la temperatura del intercambiador, y sobre DW es igual a UA, ay, sobre PB. Y esto multiplicado por 10, ay, ya es T menos TDA. Sobre, ya, este MC por CP, que voy a poner aquí, ojo, eso es el CP y el M viene a ser el flujo el flujo másico, ojo, flujo másico y el CP del fluido que estoy utilizando para calentar o enfriar. ¿Sí? No es de nada de la reacción, pero este es solo del fluido, de, el fluido que se va a emplear para calentar o enfriar. Esto, pero estoy escribiendo. Con corriente. ¿Ya? Y esto sería lo mismo, solo que cambian. Igual verifiquen la fórmula, chicos. Escríbanla en una hojita. La verdad que yo bastante escribirla. Así se evitan andar buscando. Y este viene a ser a contracorriente. Solo cambian las temperaturas, ¿ya? Si ya me dice, si ya me dice que la temperatura no es constante, entonces ya se ingresa esa temperatura. Se ingresa, perdón, esas ecuaciones, dependiendo si es a contracorriente o a corriente. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Siempre esta temperatura, o sea, que va a cambiar, ¿no? Que es una ecuación diferencial más que se agrega. Esta temperatura es respecto a los alrededores, ¿no? Del O sea, sistema. alrededor es el de fluido. O sea, por ejemplo, tienes el reactor, tienes una Ajá. chaqueta, la temperatura que está variando es la del fluido, porque esa es la que está ganando o perdiendo energía y eso se ve, eso se identifica por el cambio de temperatura que existe en el fluido. Ok, perfecto. ¿Podrías repetir lo de la MC? Que no te entendí. LC, LC. MC. Ah, ya, que esta que está aquí, esto fue, dejen seleccionarlo con amarillo, con naranja. Esto que está aquí seleccionado con naranja, este viene a ser el fluido másico, porque si se dan cuenta, esto que está aquí está en unidad de kilogramos. Entonces, es el fluido másico por el CP, ¿qué fluido? ¿Qué es que sea? El flujo másico por el CP del fluido. Por ejemplo, que supongamos que es agua, que le dicen que es agua. Entonces, ustedes buscan el CP del agua. Pero por lo general no va a ser eso, sino que les van a dar los valores. ¿Ya? ¿Sí? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. No, todavía. Si logran ver el... se cerró. Sí, el spider. Ajá. Déjame, Sí, sí a se ver, ve. déjame llamar a la librería. Siempre me olvido de las copias. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para este caso?
¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Colocar todos los datos, ¿no? Datos. A ver, ¿lo tienes a la mano? ¿Sí lo has escrito? ¿No? Tengo, a ver, los que tú agregaste. A ver, tengo datos, volumen inicial. Uy, Ajá, volumen inicial, que son 20 litros sobre segundo. Está la presión. ya, espera un ratito. Ya, Tú me vas confirmando si anoto bien, porque eso me suele pasar. La presión es igual a 10 atmósferas. 10 atm. Eh, ay, no sacamos la concentración. Bueno, no importa, aquí la podemos calcular. 10 atmósferas. Tenemos también lo que es el delta HRX. HRX. Tiene que ser igual a menos 20.000, si no me equivoco. 20.000 joules. Bueno, del TCP no había nada. Tenemos, ¿qué más tenemos? El CPA. Entonces lo necesitamos, CPA. Es igual a, si no me equivoco, era igual a 40. Aquí tengo. A 40 joules. 40 joules sobre mol. Kelvin. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro necesito? Ya vamos a sacar la concentración. La concentración inicial viene a ser igual a P sobre R, que R vamos a ponerla aquí, es 0.082 por la temperatura inicial, que, ya la temperatura inicial falta. No me equivoco, es igual a 450 K. Ujú, 450 Kelvin por T. T sub 0 vamos a poner. ¿Ya? Y el flujo molar inicial de A es igual a la concentración inicial por el flujo volumétrico, ¿ya? Esto debería estar en moles por segundo. ¿Y qué más? Me dan el UAPDB, que es igual a 0.0, perdón, 0.019. Epsilon también se determinó, es igual a 1. Allá, energía de activación es igual a 1400 sobre mol. La constante de los gases. Ojo, miren, algo que me suele pasar a mí es que, por ejemplo, aquí la constante de los gases que se utilizó es muy diferente a la que voy a utilizar acá. Y una vez me pasó que yo puse solo esta y no encontré el error y era porque yo había dividido. Tienen que fijarse mucho en las unidades. 8.314 en joules sobre mol Kelvin. Ya, y eso, bueno, ahí vamos agregando media cada porción. Entonces, el siguiente paso que es definir, Definir la ecuación. definir una función. Vamos a poner C, W, en donde X viene a ser igual en la posición, viene a ser igual a C en la posición 0. En T viene a ser
T es igual a... un ratito. Bueno, T es igual a T sub 0, perdón, a C en la posición 1, ¿ya? Aquí, eso es lo que les mencionaba, que aquí, por ejemplo, cuando es adiabático, T se puede dejar en función de X, pero como aquí hay un intercambio, también la temperatura ya no varía solo en función de X, sino al intercambio de calor, para la redundancia. Entonces, ¿ya? De aquí vamos a escribir RDA. Aquí estamos revisando el primer caso, que es cuando no hay caída de presión. Entonces, si es eso, tendríamos que es RDA es igual a menos, ya me falta definir K. K es igual a 0.1333 por ya, energía de activación sobre R por esto 1 sobre 450 menos 1 sobre T, que es la temperatura del reactor. Aquí está. Yo creo que esto. ¿Ya? Entonces, RDA es igual a K por la concentración inicial de A por 1 menos X sobre 1, vamos a multiplicarlo aquí. ¿Cómo quedaba la expresión? A ver, la RA, en este caso, a ver, ya tienes C sub 0 por... no lo No. encuentro. Ya, tienes por 1 menos X, ya, y ahí aparte va el T inicial, la temperatura inicial. Ajá, por sobre T, Ajá, ¿verdad? sobre T. Sí. T inicial sobre T. ¿Ya? Y todo esto dividido para 1 más... Tratan de dejarlo general porque así cosas que les van cambiando los valores de E. Aquí, está ahí. Creo que ahí sale. Aquí me falta menos. Déjenme ver si están todos iguales. Sí, yo creo que sí. ¿Ya? Entonces, de X a dw es igual a menos RDA sobre F de sub 0, que es el que ya sacamos más arriba. ¿Ya? Ahora, de T a dw va a ser igual a U a PdB por TDA. Aquí te da la opción que impacte. TDA es igual a 323. Que la misma rápido, 50 más 273. Que ¿ya? Menos T, que es la temperatura de menos T. Vamos a poner entre paréntesis. Más menos RDA por menos DHRX. ¿Ya? Y todo esto dividido para
F de A sub 0 por CP de A. Ahí está. ¿Por qué me sale un error? Ah, ya, en DH. Aquí está. Entonces vemos que retorne el arreglo de X de W, coma de T a de W. Ay, de T de W. ¿Ya? ¿Cuál sería lo siguiente? Ahí no es donde debemos definir las condiciones iniciales. Sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían? A ver. Deberían ser en función a las dos variables que creamos dentro de del- Ujú. de la función, ¿no? En este caso, respecto a la concentración inicial. eh, a ver. mm, ¿Cuál sería? Bueno, espera, mientras lo piensan y me dicen, pero tengo que marcar. Por si no, no me dejan marcar. Denme un ratito. Ya. Eh, ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ok. Acá. Me avisan si logran ver la pantalla. ¿Sí? sí se ve. Ya, entonces vamos, seguimos. ¿Cuáles eran las condiciones? Ya, bueno, me dijiste que eran las condiciones para las variables que venimos. ¿Cuál es la condición inicial para X y cuál es la otra condición? ¿Y cuál es la otra variable que dices que definimos? Acuérdense que cuando hablamos de condiciones iniciales es porque estamos partiendo desde el inicio, no tenemos nada de nada. Entonces, para X sería En 0. respecto a X, la conversión es cero. Ajá. Y para la temperatura, ¿cuál sería? La temperatura. No sería la temperatura, no sé, a la que entra el reactor, la que nos dan. Ajá, es la temperatura de inicial, de sub 0. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso es definir los límites. ¿Ya? Sería para SW es igual a np.linspace. De 0, no tengo 0 al inicio, hasta 50, que era lo que me van a decir, 50 kilogramos. Yo solo puse en el ¿ya? Bueno, igual si no les dan como que pueden como que más o menos ponen, se asume que hay una masa de tanto. Pero por lo general a mi Andrea les pone la cantidad, ¿ya? Pero para probar o practicar pueden sumar un valor. Ahora, el siguiente paso sería resolver la E2, ¿ya? ¿Qué sería C1 es igual a O de int, se llama la función, se llama a las variables, a las condiciones iniciales y W. Vamos a poner print C1 a ver qué sale. Si no me bota ningún error.
Aquí hay algo. Hay algo. Mm, Quiero me sale 0 y me sale negativo. Va disminuyendo la conversión. A ver qué pasa. Tenemos 1/450 menos 1/t. Debería ser 0. Dame graficar. Menos r de a sobre f a sub 0. F a sub 0 es concentración inicial 20 es p sobre. Qué raro. La ecuación está bien. Voy a graficar a ver. Pero inicial de los 450 y TDA viene a ser los 323, perdón. Y T sub 0, ¿qué pasa con T? 0, a ver, 0 o en 1, aquí está, np.space, FBA. ¿Cuál es el de aquí? Uno menos X por 1 más, 1 más X. A ver, espérate, punto. Print. Vale, X1 es igual a C1 en la posición 0. Ya, está. Espérate, X, como X1. No, no, perdí. Puede usar 0.019. 10, sí, claro. La temperatura debe disminuir. Ahora la presión está en la atmósfera. Mm, El R que usaste, no sé si afecte, porque ese creo que no está en la atmósfera. No sé si afecte eso, creo que No, no. pero es que no, porque aquí tengo en joules. Y Ya. esto está en litros. Esto debería darme en mol sobre litro, ¿verdad? Ujú, La, así es. la concentración debe darme en mol sobre litro.
Ya. Y el FPDA debería ser segundo. Y el CPDA está en Joule sobre mol Kelvin. Está raro. Entonces no afecta eso. Déjame ver. PLT punto show. Ay, yo lo he leído mal. Sí aumenta. Ahí está. Esa es la conversión. Lo leí yo. Capaz leí algo mal aquí en el. O se me cruzaron. Ah, ya, otra cosa, un consejo. Es que a veces, cuando uno tiene, a veces yo hago varios ejercicios. Y a veces como que si yo no cierro bien el programa, o a veces se me abre solito, como que se queda guardada la información anterior y a lo que doy correr, a correr la información anterior. Entonces es mejor como que le pongan borrar. Bueno, ahí sale. Se aumenta. Produce un página web. ¿Ya? Espérate, punto X. Vamos aquí. Esta conversión. No, esta es masa del catalizador. En kilogramos. ¿Ya? Y acá está plete.y. Este Y label es conversión. Vamos a ponerle, no, vamos a ponerle el título, no, vamos a ponerle plt.x. ¿Ya? Y vamos a hacer ya T, vamos a ver qué pasa con T. La temperatura es igual a L de T1, y ya está definido T. T1 es igual a C1 en la posición 1. Entonces, a copiar este mismo código y vamos a cambiarle aquí a T1. Vamos a ponerle otro color y vamos a cambiar aquí es T y aquí es temperatura en Kelvin. Temperatura en Kelvin. En Kelvin. Que hay un paréntesis más. A ver qué ocurre. Ah, me falta plate.show. Mostrar. ¿Ya? Entonces, tiene concordancia que a medida que aumenta la masa del catalizador, la temperatura del reactor aumente. Pregunto. ¿Ustedes creen que debería? Creería que sí, o sea, normalmente un catalizador ayuda a que la reacción, no sé, inicie más rápido, se dé más rápido en algún proceso. Entonces, de alguna manera creo que sí podría afectar. No estoy tan seguro. Mm, 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 mm. Esta es, entonces, a medida que la reacción es exotérmica, si se dan cuenta, va liberando energía, por ende va a aumentar la temperatura del reactor. ¿Sí o no? Ahora vamos a ver en el caso que yo les decía cuando hay cuando hay un ratito. Vamos a ver en el caso de que la temperatura eh,
del intercambiador. No, vamos a ver en el caso de que hay caída de presión. Entonces vamos a poner acá, agregar otra variable que es y es igual a c 2. ¿Ya? Y aquí sería que había que multiplicarlo por y, ¿verdad? Claro, es en este caso con caída de presión. Ajá. Entonces tendría que agregar que allá, aquí nos falta la variable que es alfa menos, no, era 0.019 si no me equivoco. ¿Ya? Entonces es dy a dw es igual a menos alfa sobre 2 por y y todo esto multiplicado por 1 más epsilon x y todo eso multiplicado por, ¿cómo quedaba la ecuación ahí? T sobre T sub 0. Según aquí tengo T sub 0 sobre T. Para el alfa, O sea, sí, para cuando pusimos, cuando hay caída de presión, está dy sobre w es igual a menos alfa 2y por 1 más epsilon x por T sub 0 sobre T. Veamos anotado. a ver, juraría que lo puse, no, es Pero en T este sobre caso, T sub 0, es T sobre T es sub T 0. sobre T sub 0. Ajá, Aunque aquí porque, T aumentaría, ¿no? ¿cómo te aumentaría? O sea, T es la, bueno, en este caso es la variable que va a cambiar, ¿no? En este caso, si es una reacción exotérmica, en este caso T sería mayor. O sea, según la gráfica que está ahí, T va aumentando. Ujú. A ver, ¿qué va a pasar? Vamos viendo. Se me perdió la fórmula. Un T sobre T sub 0. ¿Ya? Y aquí me falta agregar esa tercera variable que es de y a de w. Aquí no había que agregar nada. Aquí está igual. Y acá se agrega. ¿Cuál es la condición? Esta ya es la condición para y. La presión inicial, No, no. porque no. Acuérdate que y es la relación entre la presión final y la presión inicial. Ujú, Y en el punto cero, ¿qué pasa con las presiones? es la misma. Es la misma. Entonces, ¿cuál sería la condición para y? 1, porque la La condición presión es 1, claro, final son las mismas. Ujú, y la inicial son las mismas. claro, claro. Entonces, X, a ver, X sería P1. Vamos a ponerle un celeste, caída de presión. Caída de presión. Y vamos a ponerle Y. Correr. Wow. Me parece muy grande. Está raro. Así. Hay demasiado catalizador. Llega a 0.
Tal vez si le reduces un poco la masa del catalizador. Ujú. Vamos a ponerle 30. Y a 0,60. Pero aquí ya esta duda de que por qué yo al aumentar es aumentar el C, se cambia. No debería. Es sobre desobservo. Ahí está. No sé, no sé. Sí, era demasiado catalizador. Llega a 0,5 la caída de presión. ¿Ya? Bueno, con el intercambio no sucede nada. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando hay variable. Este ADW es igual a... Vamos a poner... vamos a poner que... Ah, ya, me preguntaba en la otra pregunta, valga la redundancia, ¿qué pasaría si yo pongo un factor de 3000, verdad? Esa era la pregunta. A ver, ¿qué pasa si yo este valor lo aumento a 3000? ¿Dónde está U? Vamos a ponerle... Decía cómo varían los perfiles si UA sobre PBS incrementa en un factor de 3000. Ajá, si hubiera caída de presión con el mismo alfa. Ya, mira. A ver, vamos a ver, ¿qué pasa con la conversión? Disminuyó. Ah, bueno, pero es que esta disminuyó por la caída de presión también. Claro, igual justamente te dicen si existe caída de presión. Ahora la temperatura sí aumenta. Sí, tanto la... Por ejemplo, en el primer caso teníamos, en el primer caso que no había caída de presión, sería una conversión del 35%, ¿verdad? La temperatura se incrementa bastante. Ah, esto no es, espera, ya ven, esto no es, esto está de la vez pasada que hice. A ver, aquí está, ya borré, ya aquí está, ya 0,8. De ahí la temperatura sube 900. Eh, aquí es lo que pasa. Déjame borrar todo. Vamos viendo. Ya. Ahí sí. Miren, cuando hay caída de presión, la conversión que se llega es bien mínima. La temperatura disminuye. La del, la del, la del, la del reactor. Y la caída de presión también. Hay una mayor caída de presión. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que es, bueno, déjenme comparar. Ahí está. Ya cuando se tenía, ya cuando estaba sin el factor de 3000, hay una mayor, hay una mayor conversión. ¿Ya? La temperatura es mayor y eh, la, la caída de presión llega a 0,50. ¿Ya? Ahora, si yo esto lo aumento a un factor de 3000, ¿qué pasa? Eh, la
la transferencia, la conversión disminuye, la transferencia, la temperatura del intercambiador disminuye. ¿Por qué creen que disminuye? La temperatura. Ajá. ¿Por qué crees que disminuye? A ver, ¿Qué es UA? ¿cuál no representa el intercambio de calor que exista? Claro, entonces si yo tengo mayor un mayor coeficiente de transferencia de calor, ¿qué quiere decir? Que que se van a transferir más rápido, ¿verdad? Ujú, entonces se Entonces enfría. entonces la calle, se enfría. Hay una mayor transferencia de calor. Ya, ahora, ¿cuál era el otro caso? Ah, ya. ¿Y qué Cuando pasa la con la conversión? ¿Con la conversión qué pasaba? Disculpa. disminuye, Disminuye también. Ok. sí. La conversión sale bien pequeña. Ese es el análisis de cuando se coloca un intercambiador o que uno dice, bueno, es mejor, cuando dice, bueno, yo tengo una reacción exotérmica, ¿qué me es más probable? Teóricamente, agregar, para aumentar la conversión, es, es agregar, como es exotérmica, y las reacciones exotérmicas, bueno, esas son las reacciones. Bueno, cuando es exotérmica, lo que no quiero es tener puntos no quiero tener puntos calientes muy elevados. Entonces lo que hace es poner un intercambiador. Ya dice, bueno, pero yo quiero aumentar la efectividad de la transferencia de calor. Entonces, bueno, le subo el coeficiente. Pero en este caso, si se dan cuenta, al momento de subir el coeficiente, ¿qué pasa con la conversión? Claro, también Disminuyó. disminuyó. Fue muy brusco, tal vez. Claro, por un factor de 3000 cambio bastante. A ver, ya vamos a quitarle eso. 11. Y vamos a ver en el caso de que la temperatura, de que la temperatura del intercambiador cambie, ¿ya? Y tenemos que, vamos a poner que es UA. ¿Qué pasó? ¿Se borraron? Sí, se borró todo. Ya. UAB, PP. Creo que sí está esto. Ajá. Por T menos TDA sobre ya, MCP, vamos a ponerle el valor que M es igual a 0.2 kilogramos por segundo y CP, vamos a ponerle que es igual a 5000 joules kilogramos ah, 5000 joules por kilogramo por ¿ya? Entonces ponemos que esto es por M por CP. ¿Ya? Y aquí iría otra variable, que sería de TDA a DW. ¿Qué condición tendría esta variable? ¿Qué condición tendría?
aquí, ¿qué falta? Ah, UZTAF. Bueno, la primera condición sería TDA inicial, quedan acá. ¿Qué? Esa No sería la... eras... Ah, sí, sí, pensé que era 50. Creo. Sí, sí, Claro, es pero 273. es 50 Ah, grados centígrados, pero todos están ajá. hablando con Kelvin, entonces cuidado con esos también. A ver, a contracorriente aumenta la temperatura del intercambiador de fluido. No, a corriente. Vamos a ver qué pasa a contracorriente. Mm, Esta temperatura es respecto al fluido que se usa en el intercambiador, ¿no? Ajá. Ok. A ver, ¿qué más? Si yo pongo a contracorriente, la temperatura del fluido disminuye, es decir, le está cediendo calor, creo yo. ¿Y a Y corriente qué pasaba? Aumentaba, creo. ¿No? aumenta. Qué raro. Claro, es que no, o sea, se supone que en este caso, bueno, dependería de la función que va a tener ese fluido, si es Ujú, enfriar o calentar. Por eso es exactamente. que siempre es más eficiente a contracorriente. Sí. Entonces, bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Algo que no me hice explicar bien. Claro. Igual este ejercicio se lo pusiste, ¿verdad? En el Teams. Sí, está en Teams. Lo que no está son estos valores porque no pensaba hacerlo con flujo variable, pero al final ya lo pide. Entonces, estos dos me faltan. Ah, Ya. esos valores no están. No, esos dos valores no están. Pero igual se Mm, los puedo escribir ahí. Ya se los escribo ya. perfecto. Listo, chicos. Eso es todo por hoy. Disculparán la hora. Y bueno, gracias por venir. Y me salté la hora.